Buenas tardes Carla, buenas tardes a todos y todas las que se encuentran en estos momentos conectados. En honor al tiempo y a la puntualidad vamos a comenzar, ¿ya? Muchas gracias por la asistencia. El día de hoy damos inicio al ciclo de transferencias técnicas organizado por el equipo de envejecimiento de nuestro ministerio, la cual va a tener una periodicidad de una vez al mes y vamos a reservar siempre los segundos lunes de cada mes, ¿ya? En esta oportunidad nos acompaña Carla Hernández Mercado, quien abordará el tema de vulneración de derechos de personas mayores. Carla es enfermera, integrante de la Sociedad Científica de Enfermería Familiar y Comunitaria de nuestro país, con 14 años de experiencia en el trabajo con comunidades, especialmente con temáticas de derechos humanos, en infancia, personas mayores, personas con dependencia o discapacidad y sus cuidadores. Actualmente se desempeña como profesional asesor del Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la Subsecretaría de Salud Pública de nuestro ministerio. Muchas gracias, Carla. Gracias por en el fondo tu disposición y por compartir tus conocimientos. Ya voy a darte la palabra, por mientras voy a compartir pantalla. Como bien decía Carla, hoy día vamos a hablar principalmente de la vulneración de derechos de las personas mayores. Y desde ahí yo quería mostrarle un videito a modo introductorio. Carla, ¿me puedes dar la siguiente, por favor? Y un video que realizó Senama hace varios años atrás, pero es uno de los pocos que hay en donde se hace una encuesta ciudadana y le preguntan a las personas cómo imaginan su vejez, ¿cierto? Usualmente cuando nosotros conversamos de vejez o de temas de envejecimiento, pensamos en las personas que hoy día son mayores, ¿cierto? En nuestros padres o en nuestros abuelos o en las personas mayores de nuestra comunidad, pero no olvidamos en pensar que las personas mayores en unos años más vamos a ser nosotros. Cuando extrapolamos esa realidad a nosotros mismos, la conciencia se hace mucho mayor, y desde ahí también nosotros podemos reflexionar cómo es que nos gustaría y qué es lo que esperamos para unos años más. Dale play al video, ¿no? Disfrutar de la compañía de los nietos, de los hijos, de la familia, sentirme segura. En la naturaleza y tener la oportunidad también de viajar a otros lugares. De vista al mar, viviendo relajado. A mí me gusta mucho el tema del buceo, el surf. Voy a tener que continuar trabajando en una u otra cosa. Disfrutando de las cosas, amena, relajada. Una pregunta muy complicada. Al día de hoy no hay respuesta segura. Yo creo que mi hija me cuidaría, o la que viene en camino me irá a cuidar. Yo espero que sea mi familia, mis hijos. Ojalá fuera mi pareja. Es una responsabilidad y un peso para otra persona. No tendría quien me cuidara. En Chile, más de 3 millones de habitantes son personas mayores. De ellas, el 13,1% vive en hogares unipersonales. Además, las proyecciones dicen que en 2025 habrá más adultos mayores que menores de 15 años. Por eso, no los dejes solos, cuídalos, protégelos y respeta sus derechos. El cuidado de los mayores es tarea de todos. Como bien veíamos en el video, ¿cierto? Las cosas o cómo imaginan la vejez las personas que entrevistan, en general lo mismo que todos quisiéramos, ¿cierto? Estar tranquilos, disfrutando de las regalías, ¿cierto? Después de todos nuestros años de trabajo. Y desde ahí entonces tenemos que pensar que cómo logramos esto, cómo logramos que como personas mayores vivir en respeto, en armonía, en tranquilidad. Les dejo el video para que ustedes puedan ir pensando también, y si quieren puedan compartir por el chat cómo les gustaría a ustedes o cómo se imaginan en unos años más como en la vejez. Y dentro del contexto demográfico, como bien veíamos en este video,
se dice que la cantidad de personas mayores ha aumentado, no solo acá en Chile, ha aumentado a nivel mundial, y se espera que, como fuente también que tenemos acá de la CEPAL 2019, para el año 2050, la cantidad de personas mayores sea más de 6 mil millones. Perdón, 6 millones. Y desde ahí, decir que desde el 2019 hasta el 2050, se espera que se duplique, ¿cierto?, la cantidad de personas mayores. Y desde ahí entonces es importante mencionar que, aunque esta población mayor aumente, aunque aumente mucho, eso no quiere decir que las personas mayores tienen asegurada una calidad buena de vida. En la última encuestas, ¿cierto?, en datos de la OCDE, la esperanza de vida para las personas mayores es un promedio de 81 años. Para mujeres un poquito más, 83, y para los hombres 77. Pero se sabe que los últimos 10 años de su vida no son saludables, es decir, las condiciones de vida que tienen no son las mejores. A su vez también, este grupo de personas mayores es una población diversa que va cambiando y se va adaptando también a las distintas formas de vida. Y desde ahí mencionar que la escolaridad, según la encuesta CACEN del 2016, las personas de 60 años, las personas de 60 años y más, que son las personas mayores, según la definición de CENAMA, presentaron una escolaridad de 6,5 años, y al año 2020 aumentó a 9 años, es decir, aumentaron 3. Eso por distintas estrategias que se han realizado también desde el Ministerio de Educación, entre otras. Y el porcentaje de personas que tenía o que lograba terminar su educación superior era de un 6,2%, y también aumenta al 2020 en un 13,8%. A su vez también el uso del acceso que tienen a Internet, esto aumentó considerablemente de un 7,3% a un 31,5% en el año 2017. Desde el 2006 al 2017 el uso de Internet. Otra característica importante que quise decir acá, como para definir o describir a cuál es la población mayor, cómo es la población mayor de hoy en día en Chile, es que el 82% no presenta dependencia funcional, es decir, menos del 20% dependiente. Es decir, tenemos personas que todavía tienen mucho por entregarnos. El 27,7% sigue trabajando, desde ahí también podemos hacer una crítica social, ¿cierto? Sigue trabajando porque quiere, porque lo necesita, porque no tiene otra forma de subsistir. Y 35,5% participa de organizaciones sociales. Ya, estos datos son extraídos desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en el año 2018. Todos estos antecedentes, y debido a todo esto, es que a nivel mundial se ha generado una especial preocupación por la legislación, por las políticas públicas en relación a las personas mayores, y desde ahí entonces tenemos que adentrarnos en estos hitos o compromisos internacionales que hay en materia de envejecimiento. Y acá tenemos un listado grande. Si bien es cierto, tenemos tenemos el inicio de todos estos compromisos internacionales en relación a derechos humanos. El primero es el año 82, en donde se realiza la primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, que se realiza en Viena. Lo importante de aquí es que marca el inicio del trabajo en toda la temática de envejecimiento, y se adopta un plan de acción internacional sobre este mismo tema, sobre el envejecimiento. Luego el año 88, 89, tenemos distintas convenciones como la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, o Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y también en el año 90 que está el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A todas estas convenciones nuestro país ha adherido, ha rectificado a través de decreto supremo. La siguiente, por favor. Vemos acá también, y este es muy importante, en el año 90 se decreta el Año Internacional de las Personas de Edad. La Comisión Económica para la América Latina, la CEPAL, pretende promover el entendimiento y la promulgación de los principios bajo el tema central por una sociedad para todas las edades.
Luego, el año 91, se promulgan principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad. El año 1992 es el 10º aniversario de la adopción del Plan de Acción Internacional. Recordamos que el 82 había sido la primera, ¿cierto? Entonces, de aquí ya han pasado 10 años que está este plan de acción. Luego, el año 2002, está la segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento y se adopta en esta oportunidad el Plan de Acción Internacional para el envejecimiento. Y el año 2003 nos encontramos con la Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe en relación a este Plan de Acción Internacional que se había hecho el año anterior en Madrid. Siguiente, por favor. El año 2007 tenemos la Declaración de Basilea. El año 2009 la OPS incluye el envejecimiento saludable dentro de su plan de acción sobre la salud de personas mayores. El año 2013 se realiza se retoma este lineamiento desde la perspectiva de los derechos humanos en el Consenso de Montevideo. Y el año 2017, y una de las más importantes para nuestro país, que nuestro país rectifica la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que se había ya proclamado en 2015. Entonces, en 2017 Chile se hace parte de este compromiso también. La siguiente, por favor. Y de esta última convención que les mencioné es la que vamos a conversar ahora brevemente también. Hay de este tema en relación a los derechos humanos de las personas mayores, hay harto este último tiempo debido a este envejecimiento acelerado que comentábamos. Y como les decía, esta convención fue adoptada por la Asamblea General de la OEA en 2015. Y 2 años después, nuestro país la rectifica a través del decreto 162, que se publica el 1 de septiembre del 2017. Podemos ver el decreto ahí también. Y finalmente, entonces, esto nos da el marco para el diseño de políticas y programas para el mejoramiento efectivo de la calidad de vida de las personas mayores. Eso es lo importante de esta convención para nuestro país. Pasamos desde ahí, desde un enfoque asistencialista, ¿cierto? De otorgar muchas veces atenciones sin preocuparnos realmente de qué es lo que necesita una persona mayor, hacia un enfoque de derecho, en donde lo ponemos a esta persona mayor en el centro de este cuidado o de todas las atenciones que requiere. En la siguiente diapositiva podemos ver, dame la siguiente cartita, podemos ver estos 27 derechos que garantiza esta Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en donde podemos ver que están todos los ámbitos involucrados: la discriminación, ¿cierto?, la dignidad de la vejez, la independencia y la autonomía, la participación social, la seguridad, la información libre, el consentimiento también que ellos deben tener, y así muchas otras, como el derecho a la vivienda, a la educación, al trabajo, a la salud, a la accesibilidad y a la movilidad, que es algo que muchas veces les dificulta por las distintas condiciones de salud, ¿cierto? Derecho a la reunión, el acceso a la justicia, que ahí hemos tenido algunos avances importantes también que los vamos a mencionar más adelante. La siguiente, por favor. Y dentro de esos derechos internacionales, ¿cierto? En el avance a nivel país, desde el año 80, previo, ¿cierto?, a lo que decíamos la primera asamblea, acá en Chile ya se estaban haciendo ciertas cosas. Y desde ahí también nos debemos sentir orgullosos de que, si bien es cierto, nos falta mucho por avanzar, nuestro país también protege los derechos de las personas mayores. Nos falta, como bien digo, todavía, pero tenemos algunas leyes que vamos apuntando hacia ellas. Entonces, en la primera, fecha que tengo importante acá, en el año 1980, se regula cierto sistema de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia a través del decreto de ley 3500 del Ministerio del Trabajo, donde se establece el derecho a los afiliados al sistema
a tener una pensión de vejez una vez cumplidos los 65 años los hombres y los 60 años las mujeres. Luego en el año 2002, pasaron varios años, y lo que se hizo posterior fue en el año 2002, que fue a través de la ley 19.829 crear el SENAMA, que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Y esta, vamos a hablar más adelante también de SENAMA, de qué es, pero es una organización, ¿cierto?, que da servicios y funciones para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Ese es globalmente su objetivo, ¿sí? Luego, el año 2015, se establece la Ley de Violencia Intrafamiliar, o sea, se regula y se actualiza, no tenía la palabra, se actualiza, en donde se incluye a las personas mayores dentro de los grupos vulnerables, ¿sí? Luego, el 2015, a través de la Ley 19.966, que se establece la Ley GES o AUGE, más conocida como el Régimen de Garantía en Salud, donde principalmente se establecen algunas garantías propias de las personas mayores, que los favorecen en varios sentidos. Tanto, por ejemplo, que puede ser el más conocido, las ayudas técnicas para las personas mayores. Luego, en el año 2010, se vuelve, ¿cierto?, a reestructurar esta ley de violencia intrafamiliar, en donde específicamente se actualizan algunos cuerpos legales y se incluye el maltrato explícito al adulto mayor dentro de la legislación nacional. O sea, no solo como dentro de estos grupos vulnerables, sino que se especifica que el maltrato de la persona mayor está condenado. La siguiente, por favor. El año 2010, el Decreto Supremo número 14 del Ministerio de Salud aprueba el reglamento de los establecimientos de larga estadía del adulto mayor, en donde regula su funcionamiento desde un punto de vista sanitario, fijando también ciertos márgenes y requisitos para la autorización, su operación, su funcionamiento, y fijando también mecanismos de control y sanción por parte de la autoridad sanitaria para la fiscalización definitivamente. El año 2012 se establece la ley contra la discriminación, se regula también la ley de derechos y deberes en relación a las atenciones de las personas en general, que también se incluyen las personas mayores. Y el año 2017 se tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de personas en situación especial. Y entre esas situaciones especiales también recaen las personas mayores. El año 2019 se modifica la ley de los derechos y de los deberes, donde se crea una atención preferente para las personas mayores, las personas con discapacidad, también los niños, pero esto es muy importante, ya que debe haber una atención preferente en los distintos centros de salud. La siguiente, por favor. Siguiendo entonces con este marco jurídico nacional, podemos ver aquí varias normas que no las voy a mencionar ahora para no extenderme, pero es importante que las puedan tener, después se les va a compartir esta presentación. Y lo importante de acá es que nos podemos dar cuenta que las normas o la legislación están presentes en todos los ámbitos de la persona mayor, tanto en las áreas comunitarias de participación social, hay protección en la protección social, dentro de la vivienda y de la institucionalidad y organización gubernamental, ¿ya? Es decir, podemos proteger a las personas mayores desde distintas dimensiones. La siguiente, por favor. Ahora entonces, cuando vamos a trabajar con personas mayores, ¿qué nos rige? Además de esto que ya sabemos que es lo legal o estos ámbitos más jurídicos, ¿cierto? ¿Cómo nosotros cómo nos enmarcamos dentro de esta atención del trabajo con personas mayores? Principalmente consideramos dos líneas, que son las que puse acá. Una, y que es la más general, la más grande, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, del año 1948. Y lo otro, y acá me quiero detener, que son los principios básicos de la bioética, que son la beneficencia, la autonomía, la justicia, la no maleficencia. Y estos nos ayudan a visibilizar las distintas dimensiones en la toma de decisiones que vamos a tener, ¿cierto? Entendemos por beneficencia como un deber moral de quienes trabajamos en salud, de hacer el bien, ¿cierto? La autonomía como la capacidad que tienen las personas para tomar sus propias decisiones,
en base a lo que ellas creen, incluso cuando nosotros no estemos de acuerdo con ello. La justicia se entiende como dar a cada uno lo que se merece, de acuerdo a criterios de igualdad o intentando reducir causas de discriminación. Y la no maleficencia, como bien es sabido, ¿cierto? Significa no hacer daño. Y este es uno de los principios más morales más extendidos en todas partes, ¿cierto? Es como lo principal, no hacer daño al otro, en este caso a las personas mayores. Desde ahí nos tenemos que basar en el respeto y en el respeto hacia el otro. Todo esto se enmarca en un enfoque de derecho, ¿cierto? Que está contenido o incorporado en el modelo de atención de las personas mayores que actualmente nos rige, así como también en el modelo de atención centrado en la persona y en los cuidados integrales personalizados. La siguiente, por favor. Cuando nosotros nos vemos presentados a estos conflictos éticos, ¿cierto? Podemos utilizar los principios que nombramos anteriormente, estos principios bioéticos. Por ejemplo, el de justicia, ¿sí? Que está acá, lo podemos utilizar cuando existen prejuicios hacia la vejez, conflicto con la distribución o utilización de los recursos, ¿cierto? Cuando es justo entregar la atención a una persona u a otra, sin discriminar, ¿sí? Sin discriminar por edad, me refiero, en las personas mayores. De igual forma, el principio de no maleficencia, ¿cierto? Poder entrar frente a situaciones de abuso, maltrato, propiamente tal, pero también cuando nos vemos enfrentados a un enseñamiento terapéutico, como una medida desproporcionada, por ejemplo, frente a un tema de una eutanasia también, o un suicidio asistido, que en las personas mayores suele verse más representado que en personas de menor edad, ¿sí? O frente a procedimientos catalogados como excesivos también. Como bien dice acá, la alimentación artificial o sedación. Ahí tenemos que ver qué es lo mejor para esta persona, no hacerle daño, ¿sí? La autonomía, ¿cierto? Nos orienta frente a situaciones en donde hay conflicto de información, donde está la verdad, la privacidad, la confidencialidad. A través de voluntad anticipada, de testamentos, podemos ayudarnos en orientándonos con este principio y valorando las competencias de la persona mayor, ¿sí? No por ser mayor no tiene competencia, no tiene autonomía. Así que eso debemos considerar. Y la última, que es la beneficencia, nos orienta en las decisiones que debamos tomar para lograr el máximo bienestar para la persona mayor. Por ejemplo, en una institucionalización, cuáles son los límites del cuidado, de la tutela, ¿sí? Cabe mencionar que frente a este trabajo con personas mayores siempre se debe considerar los cuatro criterios que están abajito de la diapositiva, ¿cierto? Que este cuidado es individualizado, que cada persona es única, que el cuidado debe ser de acuerdo a sus necesidades, ¿cierto? Que debe ser continuo en el tiempo este cuidado, no podemos cuidar un día al otro, ¿no? En colaboración con su entorno social más cercano, con su familia. Las familias conocen a las personas mayores, saben qué es lo que necesitan, la misma persona mayor también lo sabe, y a través de una valoración integral, interdisciplinaria, en donde todo el equipo puede ser parte y puede aportar en el trabajo o en el cuidado. La siguiente, por favor. Siguiendo con estas situaciones de conflicto, entonces es importante mencionar que determinar la competencia de una persona mayor es una de las tareas más difíciles que tenemos como profesionales o personal de salud. Y es muy desafiante para nosotros, porque lo que nosotros hagamos puede marcar una diferencia en estas situaciones. Las principales situaciones que nos podemos ver presentados son el privilegio terapéutico, que es la facultad, ¿cierto?, del personal para administrar la información, en específico del médico, y la forma de cómo entregar los diagnósticos o las malas noticias, ¿sí? En situaciones de urgencia, por ejemplo, frente a una cirugía de riesgo vital o a algún accidente, cuando hay una incapacidad de decisión sobre la propia vida,
y cuando es un riesgo para tercero o para la salud pública. Por ejemplo, ¿qué hacer? Un ejemplo es cuando estuvimos en el pic de la pandemia, ¿cierto? Y, por ejemplo, se prohibía las visitas de los familiares a la persona mayor. ¿Sí? Hay una situación de conflicto porque claramente tanto la persona mayor como los familiares tienen derecho a visitarse, pero ¿qué pasa cuando está en riesgo la salud pública y la salud de los demás y de la misma persona mayor? Es importante recordar que la rectificación, que dijimos que Chile había adherido en el 2017 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, declara que el enfoque biográfico o este curso de vida debe ser entendido como un continuo de la persona, desde el inicio de su existencia hasta la etapa final de su vida. Por lo que siempre debe estar presente frente a estas situaciones de conflicto este curso de vida de la persona para tomar las mejores decisiones. Y 3 aspectos que nos pueden ayudar en ello, en estas situaciones, son la comunicación, la discusión y el análisis, y las soluciones y los consensos, ¿cierto? Entendiendo la comunicación como esta habilidad que nos va a ayudar a, por ejemplo, pedirle a la familia cómo comunicarnos con ellos para jerarquizar, o a la misma persona mayor, para jerarquizar los problemas, por ejemplo. La discusión y el análisis desde la situación que estemos, pero con la persona mayor y para la persona mayor y desde la perspectiva que ella tenga, sin olvidar eso, ¿cierto? La discusión debe estar incluida e integrada la visión de la persona mayor. Y las soluciones y, perdón, las soluciones y el consenso con todos los afectados para la toma de decisiones, considerando los valores de la persona mayor y su historia de vida, como dijimos recién, ¿sí? Para facilitar estos 3 puntos, no debemos olvidar que la capacidad que tenga la persona mayor y el equipo, la competencia o la autonomía, ¿cierto?, de las personas mayores, podemos también considerar el consentimiento informado, ¿cierto?, que quiere o que no quiere hacer una persona. El consentimiento informado es un documento que viene después de una conversación, no es un papel nomás que yo le digo, tome y fírmelo, ¿cierto? Es el consentimiento informado, es que la persona asiente o deniega si está de acuerdo o no finalmente frente a un procedimiento. Y eso debe ser de una conversación con el equipo de salud, en donde se le expliquen los beneficios, los contras de ese procedimiento. Y finalmente también estas directrices anticipadas, ¿cierto? Que permiten articular y establecer ciertas preferencias terapéuticas si la persona llega, por ejemplo, a perder su capacidad. La siguiente, por favor. Entonces, cuando estas situaciones de conflicto nos pueden llevar a maltratar a la persona mayor. Llegando y acercándonos a este concepto de maltrato, podemos decir que se refiere a cualquier acción u omisión que produce daño y que vulnera el respeto a su dignidad y al ejercicio de su derecho como persona. Y esto es muy importante, puede realizarse de manera intencionada, como también puede ocurrir por desconocimiento, de manera no intencionada. Esta es una definición que realiza el CENAMA en el 2005, a los poquitos años ya de haberse puesto en marcha el 2003. Y es muy importante considerar porque todos podemos estar expuestos a maltratar o a ser maltratados. No hay que enjuiciarlo, porque muchas veces también por desconocimiento pueden ocurrir y podemos ser nosotros los victimarios también, ¿sí? ¿En qué contextos puede darse esto? Puede darse en contexto familiar, comunitario, institucional. La violencia contra las personas mayores puede adoptar muchas formas, se produce en todas las esferas sociales, económicas, étnicas, geográficas, y como bien les decía, puede estar mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Entonces desde ahí es importante estar alerta y poder reconocer los distintos tipos de maltrato. Dame la siguiente. Dentro de los tipos de maltrato, podemos decir, como ya decía antes, que puede ser de manera intencionada o por desconocimiento, y pueden haber distintos tipos de maltrato y dimensiones. Así que desde ahí
Acá tenemos 4, en total se tipifican 7, son los más comunes. Y dentro de ellos tenemos el maltrato físico, que se refiere a agresiones que dañan a la persona en su integridad corporal, que son hechas con la intención de provocar dolor, lesión o ambas, ¿cierto? ¿Cuáles podemos encontrar acá? Son súper fáciles como de reconocer, ¿cierto? Los empujones, golpes, amarreos, bofetadas, pero también pueden ocurrir algunos maltrato físico por ataduras, por ejemplo, muchas veces por tratar de contener a alguien, o quemaduras por roce, o cortes por la misma atadura. Luego tenemos el maltrato psicológico, que este maltrato es más difícil de identificar en una persona, ya que no genera lesiones visibles, más bien genera cambios de conducta, y por eso muchas veces nos podemos dar cuenta en las personas mayores que son maltratadas cuando no lo pueden verbalizar, o incluso cuando lo pueden verbalizar pero no tienen el deseo de hacerlo por distintos motivos. Nos referimos entonces que el maltrato psicológico son actos intencionales también, que pueden producir malestar mental, emocional en la persona, y dentro de esta puedo encontrar las humillaciones, el aislamiento, la amenaza de abandono. Eso es muy común, ¿cierto? Haz esto si no me voy, o ¿quién te va a hacer esto si yo no estoy? ¿Sí? Hay veces que tenemos frases muy marcadas que no nos damos cuenta, que socialmente están muy inmersas. Incluso también el maltrato psicológico puede ser prolongado y ocasionar incluso el fallecimiento en alguna persona, así que ahí también hay que tener ojo con las señales que nos pueden dar las personas mayores, como por ejemplo gestos de angustia, mirada temerosa, muchas veces dejan de comer, no hacen contacto visual, están muy sobresaltadas cuando le vamos a decir algo, miedo, comienzan con síntomas depresivos, no tienen ganas de levantarse, etc. Luego también tenemos el abuso sexual, que la palabra lo dice, lo define por sí solo, ¿cierto? Son actos sexuales hacia una persona en contra de su consentimiento. Y el abuso patrimonial, que este también es un maltrato muy común, sobre todo en las personas mayores que viven con su familia. ¿Ya? Esto es uno de los más predominantes, ¿sí? Muchas veces se abusa del aporte económico que reciben de una jubilación-pensión, no lo dejan disponer de su dinero, y creyendo que hay falta de autonomía, por ejemplo, en las personas mayores. La utilización, como les decía, de este patrimonio puede ser en dinero, o muchas veces usufructan la vivienda que tiene, también es un abuso patrimonial. Se puede observar principalmente cuando las personas tienen un deterioro cognitivo importante, ¿sí? Muchas veces a las personas se les aísla dentro de su misma casa, no comparten con ella, y tanto otro ejemplo. La siguiente, por favor. Nos quedan 3 tipos de maltratos más, en donde podemos ver la negligencia también, que esta principalmente nos afecta a los que son personal de salud, ¿cierto? Ya que consiste en no entregar los cuidados que requiere una persona mayor, pero también puede ser en un contexto familiar, en donde no se le entregan, por ejemplo, los cuidados necesarios de alimentación, vestuario, higiene, y esta puede ser tanto intencional como también por desconocimiento. El abandono se produce cuando cualquier persona no asume la responsabilidad de cuidado que adquirió en un principio, ¿cierto? Y la persona finalmente queda desamparada frente a la sociedad, y esto generalmente es voluntario, es decir, intencional me refiero, ¿sí? El abandono no es algo que yo no sepa, ¿sí? El abandono es algo que yo conscientemente. Pueden haber distintas causas o distintos motivos, pero el abandono es consciente. Y finalmente tenemos el maltrato estructural, perdón, y se genera cuando las condiciones no son adecuadas para satisfacer las necesidades de las personas mayores, afectando finalmente el ejercicio de los derechos de las mismas personas.
La siguiente, por favor. Frente entonces a estas situaciones de maltrato, ¿qué podemos hacer o cómo se pueden abordar? Es importante que se sepa que la mejor forma de abordar las situaciones de maltrato siempre van a ser de manera integral, intersectorial, de forma colaborativa e interinstitucional. Quiere decir que toda la sociedad debe estar coordinada para manejar estas situaciones de maltrato. Porque, como bien sabemos, las personas mayores son parte de la sociedad y deben ser tratadas con igualdad de derechos como todos. Dentro de las instituciones más comunes que se logran ver frente a situaciones de maltrato están las municipalidades dentro de todas sus oficinas, la oficina del adulto mayor, la DIDECO, los servicios sociales, ¿cierto? También están las carabineros, las policías, ¿cierto? El SENAMA, y desde ahí entonces podemos irnos por dos líneas cuando queremos abordar estas situaciones de maltrato. Irnos directamente por la denuncia, ¿cierto? Cuando generalmente vemos una situación que está en riesgo la vida de la persona mayor, en donde nosotros creemos que hay algún delito o violencia intrafamiliar, por ejemplo, hay que hacer la denuncia, y para eso podemos hacerla a través de carabineros, de la PDI, fiscalía, ¿cierto? Tribunales de familia. Y la otra forma, cuando vemos que hay negligencia, por ejemplo, hay una persona mayor en su casa que no está recibiendo los cuidados necesarios por parte de su familia, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos acudir a alguna oficina regional de SENAMA, por ejemplo, o llamar al número que está ahí, el Fono Mayor, y pedir orientación. ¿Qué es lo que se puede hacer en estos casos? ¿Bien? Porque si bien es cierto no hay algún delito de por medio, pero la persona mayor, si esto se prolonga en el tiempo, puede llegar a un delito. ¿Sí? La siguiente, por favor. Desde ahí entonces contarles que estas oficinas regionales de SENAMA están en las 16, como bien dije, regionales, en las 16 regiones del país, y gracias a que la SENAMA se crea, como bien les había dicho antes, el 2002, inicia su funcionamiento el 2003, y con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores del país, y aquí se define como a la persona mayor cuando ya ha cumplido los 60 años. No hace la diferencia como en la ley de protección para la jubilación, que es 65 hombres, 60 mujeres. Acá la persona mayor es desde los 60 años en adelante, y desde ahí también se generan todas las políticas que realiza SENAMA, ¿cierto? Como ya había mencionado, el 2010 se incorporó dame la siguiente. Se incorporó la tipificación de maltrato a la ley, perdón, y desde ahí eso ayudó a que se generaran distintos programas o unidades desde SENAMA, le dio la potestad legal en el fondo para poder hacerlo. Y lo primero que se hace es que el año 2012 entonces se crea este programa contra la violencia y el abuso para la persona mayor, disponiendo esto de un funcionario en cada una de las coordinaciones regionales de SENAMA para orientar y dar información certera y derivar oportunamente a las personas que lo requieren. Luego, el 2018 se creó la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato, que tenía como objetivo promover los derechos humanos de las personas mayores. Y el 2019, de esta misma unidad, nace el programa Buen Trato del Adulto Mayor, desde donde también nace la figura de este defensor mayor. ¿Sí? Este defensor mayor es un abogado que también va a dar orientación y apoyo a las personas mayores. Luego, y estas dos cosas últimas me pareció importante mencionar, porque tiene relación con uno de los derechos de la Convención de las Personas Mayores, que ayuda a que las personas mayores puedan tener derecho a la justicia. Desde ahí entonces, a través del Poder Judicial, el año 2021, se genera un protocolo de acceso para las personas mayores a la justicia,
Y paralelamente se estaba trabajando, ¿cierto?, en un programa de defensa jurídica integral para personas mayores de justicia y derechos humanos a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en donde se operacionalizaba en las corporaciones de asistencia judicial de las municipalidades, que ahí entonces hay una dupla entre un abogado y un trabajador social que orientan y ayudan a las personas a recibir esta atención que requieren en relación a lo judicial. La siguiente, por favor. Quería acá mencionarles el programa del buen trato del adulto mayor que les mencioné recién, que tiene por objetivo contribuir al reconocimiento, promoción y ejercicio de los derechos de las personas mayores a través de la prevención del maltrato que los afecta y la promoción del buen trato y la asesoría y coordinación con las redes regionales locales. Acá se crearon diferentes estrategias, se hicieron modelos piloto en algunas municipalidades para fomentar o generar, por ejemplo, las oficinas de protección de derechos del adulto mayor, que en algunas municipalidades con recursos propios aún siguen funcionando. ¿Para qué? Para cumplir con estos dos objetivos específicos que están más abajo, que uno es ejecutar actividades de prevención del maltrato desde una mirada intersectorial, regional y local, y la otra es asesorar técnicamente y coordinar situaciones de maltrato que afectan a las personas mayores mediante la activación y articulación de las redes. Este programa Buen Trato de Adulto Mayor, que está actualmente en las oficinas regionales, atiende a cualquier persona, ¿sí? No solamente a las personas mayores, puede ir cualquier ciudadano que lo requiera, pero lamentablemente Senama no tiene todas las facultades legales, entonces ahí hay ciertos vacíos en donde Senama, por ejemplo, no puede patrocinar frente a un juicio a una persona mayor, pero sí lo va a orientar y lo va a articular con la red, por ejemplo, a estas corporaciones de asistencia judicial para que lo apoyen y lo ayuden en su demanda o asistencia a la asistencia judicial que ellos requieran, ¿sí? A la fecha, hasta el año pasado, habían alrededor de 7.000 atenciones, o sea, un programa que genera y que ha tenido un buen alcance a nivel nacional y que ha sido de gran ayuda para las personas mayores que muchas veces no tienen la claridad o no tienen la orientación necesaria para poder solucionar sus problemas, ¿sí? En esto entonces, en este programa, están estas duplas, que es un abogado con un trabajador social, que ayudan a las personas a ir resolviendo sus problemas. Siguiente, por favor. Pasando entonces a este programa de buen trato, ¿cierto? Es importante mencionar que debemos saber que este buen trato no es solo para las personas mayores, ¿cierto? El buen trato es para todas y todos, es transversal, y es necesario para esto respetarnos entre nosotros, reconocer al otro como una persona igual que yo, en la misma condición y calidad de derechos, por lo que en cualquier interacción o vínculo con una persona mayor, deberíamos respetar estos 12 principios, ¿cierto? Yo se los dejé acá, solo enunciados, pero me gustaría recordar o reforzar algunos. Por ejemplo, el primero, que siento yo que es una de las bases para poder relacionarnos con las personas mayores. Valoración y reconocimiento individual, comunitario e institucional, ¿cierto? Como ser humano, reconocer a la persona mayor como persona, valorarlo sin ningún tipo de discriminación, sin marginarlo o excluirlo, ¿cierto? Respetándolo, vamos al otro, comunicándonos con ello, ¿sí? Adaptándolo y conociendo su individualidad, este curso de vida, ¿cierto? Respetando su autonomía personal, favoreciendo su calidad de vida y bienestar, sus valores personales, sus creencias, entendiendo que son iguales a nosotros, ¿sí? Valorando su identidad como individuo, lo que él representa para esta sociedad, ¿sí? La libertad de expresión, de opinión, de pensamiento. Muchas veces relegamos a las personas mayores, no tenemos esa consideración por su libertad de expresión, ¿cierto? Lo hacemos callar como que no existiera, ¿cierto? Entendiendo que tienen una dignidad, que deben sentirse seguros dentro de su familia,
que deben tener esta atención individualizada cuando estén en un contexto sanitario, que debemos preocuparnos por sus intereses, eso es respetar su dignidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que ellos quieren, qué es lo que necesitan? Desde su mirada, no lo que nosotros pensamos que ellos necesitan. ¿Sí? Desde la base de la comunicación también llegar a la negociación, ¿cierto? Sabemos que muchas veces las personas mayores no van a estar de acuerdo con algo que deben hacer, que les otorga el mayor beneficio, y cómo negociamos con ellos, no cómo los obligamos, cómo le hacemos entender lo que es bueno para su salud, cómo nosotros entendemos lo que para ellos es importante, ¿cierto? Y finalmente, cómo logramos integrar, reconocer a las personas mayores, ¿cierto? Cómo las integramos en nuestra sociedad, cómo los hacemos parte de lo que nosotros vivimos el día a día. Ellos ya vivieron, por cierto, y pueden ser de mucho aporte para nosotros. La siguiente, por favor. Y acá, esto es muy coloquial, la diapositiva que viene, pero me gusta siempre mostrarla, porque nunca debemos olvidar esta regla básica, no solo con las personas mayores, ¿cierto? Pero nunca debemos olvidarla, especialmente cuando nos dirijamos a ellos, porque hay mucho estereotipo de por medio, y tenemos una visión que no siempre es la más adecuada. Siempre un saludo cordial, llamarlo por su nombre, no abuelita ni abuelito, hablar modulado y fuerte, pero no gritarles. No todos tienen hipoacusia, no todos les cuesta escuchar. Mirarlos a los ojos, dar señales de que estamos escuchando, estar atentos, empáticos, respetando sus tiempos y sus limitaciones. Puede que se demore más en contestarnos algo, pero saber que ellos pueden contar con nosotros para escucharlo. Respetar y valorar sus creencias, sus opiniones. No descalificarlo por ser mayor, no juzgarlo por ser mayor, porque también tenemos que entender que ellos vivieron en un contexto diferente, que quizás la sociedad va cambiando y que a ellos les cuesta más adaptarse a nosotros. No por eso van a ser malos o no van a entendernos, ¿cierto? No tratarlos como niños o victimizarlos, eso pasa mucho, ¿sí? No debemos olvidar que ellos son personas mayores con derechos y con opinión, que no son menos o no tienen voluntad, ¿sí? O evitar el asistencialismo desde ahí. Brindar siempre la orientación que necesitan. Muchas veces ellos pueden hacer cosas, pero nosotros no los dejamos hacerla o no les enseñamos cómo hacerla. Todavía pueden aprender y pueden orientarse en diferentes situaciones, sobre todo con la tecnología, lo hemos visto ahora, los adultos mayores que han accedido a la tecnología. Y lo último es realizar una derivación oportuna a los organismos de la red cuando corresponda. Es muy importante que entendamos que las personas mayores pueden requerir ayuda, pero no siempre saben cómo hacerlo, por ejemplo, la tecnología u otros canales, y es nuestro deber como ciudadanos también ayudarlos en eso, ¿sí? Y con la siguiente diapositiva ya termino. Les dejo acá el decálogo del buen trato para las personas mayores que realizó Senama hace algunos años ya, con el objetivo de promover el buen trato a las personas mayores a través de esta acción de sensibilización, de información, difusión, ¿cierto? Aplicado en la atención usuaria de los servicios públicos y privados. Y recordar, les dejo acá las referencias también de todos los antecedentes que vieron hoy día en esta diapositiva. Es harta información, yo lo sé. Pero lo más importante es recordar que debemos estar atentos a las personas mayores de hoy, a las necesidades que ellos tienen, no como un acto de beneficencia, sino que entendiendo que eso nos va a ayudar a visibilizar nuestro propio futuro, cómo vamos a ser nosotros como personas mayores más adelante, y también va a ser una ayuda para nuestro propio bienestar. Excelente presentación. Creo que para todos es un gusto escucharte y además, si bien es conocido este tema, nunca está de más recordar, conocer los tipos de maltrato que existen, conocer que muchas veces algunas personas los cometen de manera, no sé, incidental, sin saber. Entonces, bueno, conocer todos los tipos que existen, qué es lo que hay que hacer cuando nosotros observamos situaciones de este tipo. Carla, ¿te parece que vayamos quizás respondiendo algunas preguntas que surgieron en el chat y que claramente tienen relación con la presentación? ¿Ya? Claro. Preguntan, Creo que sí. ¿el maltrato estructural se puede denunciar? Sí, el maltrato estructural viene bien ligado a lo que tiene relación con, por ejemplo,
negligencias, incluso pueden haber tipos de violencia inmiscuidos ahí, ¿ya? Lo principal que yo siempre oriento a las familias cuando detecto algún tipo de maltrato estructural es que ellos puedan solicitar la orientación al Senama, ¿ya? Las oficinas regionales tienen mucho más claros cuáles son las tipificaciones de los delitos, por ejemplo, cuando hay algún abuso patrimonial de por medio, ¿cierto? Cuando hay alguna vulneración específica de derechos económicos, por ejemplo. Entonces, desde ahí se podría hacer esta orientación o este nexo con la oficina regional de Senama, pero ir directamente, por ejemplo, a los carabineros o en este caso a los tribunales, a menos que haya algún delito tipificado, no se podría denunciar, ¿sí? Lo que sí, como denuncia legal, digamos, lo que sí siempre se puede hacer es solicitar la orientación de Senama. Eso siempre se puede hacer, a través del teléfono o acudir directamente a la oficina regional. Muchas gracias. Otra pregunta, dice, ¿existe algún tipo de sanción para el familiar que abandona a su familiar en una institución? Bueno, y muy ligada a esa, dice, ¿se puede obligar al familiar a hacerse responsable económicamente si se comprueba que cuenta con los medios para hacerlo cuando la persona mayor se encuentra institucionalizada? Sí, ahí hay varias cosas a considerar cuando hay familias que tienen los medios para poder hacerlo. Sabemos que la violencia intrafamiliar es un delito, el abandono está dentro de la violencia, por lo tanto se podría desde ahí, a través de tribunales de familia, hacer la denuncia correspondiente y tipificar el delito. Es muy difícil, la justicia chilena no está acostumbrada o como sociedad no estamos acostumbrados muchas veces a hacernos cargo, ¿cierto? Cuando son situaciones extremas, que la familia no responde como sociedad, ¿cómo respondemos a eso? Hay muchos vacíos de por medio. Ahora tenemos una esperanza con el nuevo Sistema Nacional de Cuidados, ¿cierto? Anunciado por el gobierno, en donde esperamos tener muchos más mecanismos tanto de legislación como también programas y protocolos que nos permitan dar los cuidados que necesitan las personas mayores. Pero en relación específica a la pregunta, se puede siempre solicitar, como bien decía anteriormente, la orientación a las oficinas regionales de Senama. Ahí hay abogados y trabajadores sociales en dupla, en donde primeramente se hace una reunión, se me fue el nombre, pero no necesariamente se hace la denuncia de inmediato, sino que se hace una mediación primero para tratar de integrar a la familia en el cuidado, ¿ya? Lo más importante de acá es considerar que somos todos responsables de nuestras personas mayores, en especial nuestros familiares. Hasta ahora la familia es la principal responsable del cuidado, y por eso también mencioné el Sistema Nacional de Cuidados, porque esto nos da una esperanza de que saca este cuidado desde lo doméstico, desde lo familiar, desde lo feminizado que está, hacia un problema social, y lo pone también en discusión. Entonces, desde ahí es importante siempre, ante cualquier situación de denuncia, de maltrato, no de denuncia, de situación de maltrato, en que ustedes vean en este caso, por ejemplo, una persona institucionalizada, en donde tiene familiares pero no se hacen responsable de él, es importante siempre ubicarlos y desde ahí pedir la asistencia necesaria a las oficinas regionales de Senama o a las corporaciones de asistencia judicial de las municipalidades, que también hay una figura ahí, para solicitar primero estas mediaciones, ¿cierto? Y luego, si es que es necesario, acudir a los tribunales de familia. Bien, gracias Carla. Aprovecho también la oportunidad para decirles que se encuentra disponible el link para evaluar ya la exposición que recién hemos presenciado, ¿ya? Y contar también, Carla, que tenemos alrededor de 315 convocados, así que es muy importante. Así que con estos conocimientos llegamos a personas que trabajan con personas mayores a lo largo de todo el territorio nacional. Hubo una amplia convocatoria. Continuando con las preguntas, ¿ya?
dice desde lo legal, si un adulto mayor en condición de dependencia severa, pero cognitivamente bien, sufre situación de violencia, ¿ya? Un juez decide institucionalizarlo y el adulto mayor se puede negar. No sé si se entendió la pregunta, ¿sí? Sí, no. Si el adulto mayor se puede negar a que lo institucionalicen, ¿verdad? Siento que Claro, está sí. siendo violentado. Claro. Sí, ahora ahí lo que, idealmente, y por eso sirven harto las mediaciones que le comentaba antes, porque lo que más intentamos realizar las personas que trabajamos con personas mayores, el personal de salud, es que la persona no se institucionalice. Esa es la última opción. Ahora, el trabajo desde ahí se hace también con el cuidador, ¿sí? Muchas veces el cuidador maltrata, no porque no quiera a su familiar, no porque esté aburrido, o porque le dé lo mismo, no le importe. Muchas veces el maltrato surge porque hay una sobrecarga del cuidador, no tienen las condiciones necesarias económicas, y muchas veces con algo tan sencillo como que no tiene un relevo. Los cuidadores muchas veces son 24/7, no hay nadie que los releve en esa labor. Entonces desde ahí me cuesta pensar que un juez va a decidir institucionalizar al adulto mayor. Puede pasar, pero me cuesta pensarlo, porque finalmente si es que el adulto mayor está en su hogar y ese hogar le pertenece y cognitivamente está con todas sus capacidades mentales, en donde él puede decidir qué hacer por él, no le deberían obligar. Lo que se hace ahí es que se hace un trabajo con el cuidador. Entonces el cuidador lo pueden pedir a través de estas mismas corporaciones municipales, por ejemplo, ayudas, hay varios programas sociales de apoyo, la red de apoyo local, de apoyo a los cuidados, en donde va una persona y lo ayuda con los cuidados propios de la persona mayor. También hay cuidadores de reemplazo que se llaman, que va una persona por cierta cantidad de horas a la semana y hacen distintas actividades con la persona mayor cuando está en sus condiciones, ¿cierto? O lo acompaña cuando son personas dependientes. Entonces desde ahí no tengo la respuesta certera frente a eso. Lo que yo sí creo es que el adulto mayor sí se puede negar de salir de su domicilio porque es su propiedad. Y no creo que me cuesta creer que la decisión sea esa, que el adulto mayor se tenga que institucionalizar por violencia. Ahora, lo que sí puede pasar es que, como acuerdo, ¿cierto?, el adulto mayor se quiera ir a una residencia o un establecimiento de larga estadía, y que desde ahí, pero con su consentimiento, no se puede a nadie forzar a ingresar a un establecimiento de adulto mayor, a una residencia. Gracias, Carla. Son situaciones difíciles, por lo tanto necesitan un abordaje bastante integral. Otra pregunta que se relaciona un poquito también con lo mismo, dice, ¿qué hacer en aquellos casos cuando los adultos mayores no tienen hijos y que están en abandono y las redes municipales ni gubernamentales otorgan ayuda en menos de 6 a 1 año? O sea, eso es lo que se demora en el fondo, claro, en darle una respuesta. Sí, entiendo perfecto. Y eso es lo que decía anteriormente, ¿cierto? El cuidado finalmente no está inserto en la sociedad. ¿Sí? Cuando el video que veíamos al principio, las personas decían, no, yo me va a cuidar mi hijo, mi hija, me va a cuidar mi pareja, ¿cierto? Yo espero que me cuide, pero no tenemos la conciencia de que como sociedad debemos hacernos cargo del cuidado de la persona mayor. Y es un problema que con el envejecimiento se ha visto ahora, porque antes quizás no habían tantas personas mayores. Entonces, desde ahí, lamentablemente no hay ningún mecanismo que nos obligue a proteger a esta persona mayor. Queda dispuesta a lo que su comunidad, finalmente, que son los que más ayudan a las personas mayores cuando están en abandono, están solas. Se hace cargo la vecina, o la junta de vecinos, la comunidad. Y desde ahí, a través de, no sé, pues, trabajadores sociales, buscan algún hogar, pero las condiciones generalmente se ven favorecidas por la misma vecindad, digamos, por su comunidad. No hay ningún medio o instrumento legal que tengamos como país
frente a la vulneración o al abandono de las personas mayores. Desde ahí hay también o surgen hartas necesidades, por ejemplo, crear, no sé, que hace muchos años está, crear la Defensoría de la Protección de Derechos del Adulto Mayor, como está la de la niñez, por ejemplo. No, también haya algo que vele por los derechos, porque si bien decíamos esta Senama no tiene la potestad jurídica legal para sancionar, ¿cierto? Además para promover la calidad de vida del adulto mayor, pero no tiene la potestad para poder judicializar algo o establecer una demanda o denuncia. Lamentablemente las personas están desde ahí, podemos decir que se quedan más a la deriva. Ok, muchas gracias. Bueno, hay otras preguntas en el chat de situaciones puntuales donde claramente hay vulneración de derechos. Y la verdad es que preguntan, no queda claro, parece, dónde denunciar. Por ejemplo, acá. Ya. Ahí dice que hay un caso complejo donde un adulto mayor fue golpeado por un vecino, la golpea, la bota al suelo, están las grabaciones de las cámaras donde se ve la agresión y a la adulta mayor la detiene Carabineros, ya que el agresor se anticipa y pone en la denuncia a ella por las amenazas. Claro, ahí se podría hacer una denuncia. Ahora hay que considerar varias cosas ahí. Las personas mayores son sujetas de derecho, por lo tanto, lo mismo que pasa con las mujeres maltratadas, ¿cierto? Si la mujer no pone la denuncia, nosotros tampoco podemos hacer una denuncia por un tercero. Ahora, muchas veces las personas mayores tienden a no denunciar por temor, porque no saben quién los va a cuidar después y prefieren seguir manteniendo estas conductas violentas. Ahora, la denuncia siempre se puede hacer en Carabineros. Ahora, cuando ya hay una denuncia previa, ahí hay que tratar de ver cuál es la situación específica en ese caso, pero si yo estoy viendo alguna situación violenta inminente, lo más rápido es llamar a Carabineros. Eso es lo más y lo que se debe hacer, en el fondo. Lo que corresponde como ciudadanos que debemos hacer es denunciar frente a Carabineros, y que ellos vayan en el lugar. Ahora, si es que llegan y la persona mayor lamentablemente niega lo que pasa, no hay mucho que podamos hacer, porque la persona agredida es la que tiene que establecer. Gracias. Respecto al principio bioético de autonomía, si un adulto mayor no quiere medicarse en un punto de su vida, ¿se podría no hacerlo? Claro, tenemos que entender que, claro, todos los procedimientos, ya sean de medicación o procedimientos así, cirugía, la persona debe dar su consentimiento para poder realizarlo. Ya nosotros no podemos imponer, aunque nosotros sepamos que es lo mejor, ¿cierto? A menos que esté en riesgo vital, digamos, un paro cardiorrespiratorio, un infarto, en esas capacidades de decisión como de urgencia que nombrábamos también, situaciones de urgencia, ahí hay que tomar la decisión, pero en caso de tomar un medicamento u otro, o hacer un tratamiento u otro, o un procedimiento u otro, la persona mayor debe estar consciente y debe consentir ese tratamiento. Todas las programas actualmente desde MinSal, no solo con las personas mayores, con todos los mayores de 18 años, apuntan a la autonomía de las personas en su capacidad de decidir sobre lo que quieren o no quieren hacer en relación a sus problemas de salud. Gracias, Carla. Acá en relación a una persona con demencia avanzada, ¿ya? Se tiene que ir a una residencia y no quiere ir, ¿ya? Luego de estar un tiempo quiere irse a su casa. Bueno, acá está como un poco claro lo que se tiene que hacer, pero a lo mejor habría que recordar o aclarar. Sí, las personas con demencia avanzada, cuando hay un diagnóstico de ese tipo de por medio, hay que revisar los trámites claramente de interdicción frente a para la protección económica, por ejemplo, de esa persona mayor, que ya no se va a poder hacer cargo, por ejemplo, de su pensión, etc. Y desde ahí entendemos, ¿cierto?, que las personas mayores también tienen
van a pasar por situaciones o por procesos o tiempos en donde van a estar un poco mejor o no tanto mentalmente, pero lamentablemente cuando hay ese tipo de diagnósticos de demencia, la persona ya no tiene sus capacidades mentales para poder decidir. Por lo tanto, el médico tratante entrega un diagnóstico o un certificado de ese diagnóstico para apoyar a esta familia en la decisión. Así es. Sí. Ahora, en relación a otro caso, cuentan acá, pero lo voy a mencionar y porque yo creo que es un poquito común. Dice, ¿quién puede ayudar a un adulto mayor que no tiene redes de apoyo? ¿Ya? Vive en su sector apartado con leve deterioro cognitivo, es leve, ¿ya? Y tiene una persona como tutora legal que cobra su jubilación mensual sin tener este dinero en su poder. Es decir, la persona mayor no está comiendo y se va deteriorando día a día. Y alguien está cobrando su dinero por Claro. Sí, ahí tenemos un caso de abuso patrimonial, claro. Entonces ahí hay que pedir la orientación a Senama, podemos hacer, ¿cierto? Para ver de qué forma ayudamos a esta persona mayor, ver si realmente esa persona se está haciendo cargo o está cobrando el dinero que es de la persona mayor, si es que está proporcionando los cuidados adecuados de acuerdo a lo que se establece para la persona, lo que requiere. Entonces ahí hay que tratar de activar la red, como bien mencionaba, lo importante de el abordaje frente a estas situaciones de maltrato, es importante que sea intersectorial. Lamentablemente son trámites que no son muy ágiles de realizar, ¿cierto? Pero hay que activar, por ejemplo, ver a esa persona si no se está alimentando, está inscrita en el consultorio, le llevan los alimentos del programa de alimentación complementaria, la municipalidad recibe algunas ayudas sociales, si tiene un deterioro leve, podrá asistir al centro diurno del adulto mayor, por ejemplo, o pueden tener algún cuidador de la red local de apoyo y llevarlo a ese domicilio. Es importante que esa persona no quede sola, eso es lo más importante siempre. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Como bien decía yo, es difícil, pero se puede articular la red y si es que hay un abuso, claramente como en este caso, donde cobran su dinero pero no le otorgan los cuidados, se puede hacer la denuncia y pedir la orientación a Senama que corresponda. Así es. Y ahí también alguien escribe que Senama tiene por convenio con la Corporación de Asistencia Judicial un abogado para las personas mayores. Así es el convenio que les digo que se Sí. hizo del programa del 2020 aproximadamente que están funcionando, que hay un abogado y un trabajador social en esta dupla. Así que es una buena instancia, en todas las municipalidades debería estar, y en las que no está, al menos hay oficinas de protección de derechos o en los servicios sociales de las municipalidades también están como los puedan orientar, y si es que no hubiera nada, está el número telefónico de Senama, en donde también pueden recibir la orientación. Sí, eso serían la mayoría de las preguntas, algunas se repiten con situaciones particulares, pero es que en el fondo las respuestas van a ser muy similares, ¿ya? Una pregunta que se repite bastante en el chat, si van a poder tener acceso a esta presentación, y sí, efectivamente va a quedar el video subido a la plataforma de YouTube, y también si quieren la presentación nos pueden escribir y se las hacemos llegar. Carla, no sé si quieres cerrar con algún comentario más. Solo recordar que las personas mayores son personas, aunque es obvio, pero se nos olvida muchas veces. No minimicemos el gran valor que tienen ellos para nosotros como sociedad, debemos respetarlos. Debemos parecernos, lo conversamos hace unos días con Carla, debemos parecernos un poco más a las culturas orientales, en donde a la persona mayor se le respeta por su sabiduría y por su historia. Los occidentales somos un poco más desechables para nuestro quehacer. Entonces, la invitación es esa, a que nos miremos, cuando miremos a una persona mayor, nos miremos a nosotros ahí también. Como decía mi abuelita, todos vamos para allá. Así que es una instancia de que nos
pongamos en esos zapatos con harto camino y que lo valoremos con la sabiduría que tienen las personas mayores. Así que muy agradecida de este espacio y la presentación Carla se las va a hacer llegar y también quedo dispuesta frente a cualquier duda o comentario que puedan tener. Ahí a través de Carla me lo pueden hacer llegar. Así es. Muchas gracias por la asistencia, por la atención, por la participación. Carla, te agradezco a ti por tu tiempo, tu disposición y bueno, estos espacios nos nutren a cada uno para atender y para brindar cuidado y también para nuestra vida cotidiana, ¿no? A veces nos olvidamos un poquito de eso. Así que damos por finalizar la transferencia técnica del día de hoy. Nos esperamos el próximo 10 de abril para otro espacio como estos. Así que bienvenidos y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes.